Yo toqué en cemento. La historia, por sus protagonistas, es un trabajo que reúne reportajes y artífices de la escena musical entre mitad de los 80 y 2004, dentro del recinto que fue Diomar Chaván. Son las voces de los músicos con las que el desaparecido boliche retoma vida, a través de recuerdos de los años que les tocó transitar por allí, para forjar sus propias carreras. Adrián Dárgelos, Gustavo Chizo Napoli, Ricardo Iorio, Gustavo Cordera, la Mona Jiménez, Diego Frenkel, Ciro Pertusi y Andrés Calamaro, entre otros tantos, son quienes relatan sus propias vivencias dentro de Cemento. Además de revelar anécdotas y momentos desconocidos sobre sus bandas de origen, este es un libro netamente de entrevistas, mano a mano, con el periodista Sebastián Duarte. Además, el autor aporta como plus un paralelismo de contexto social en los distintos momentos que atravesó el local Diomar Chaván. Hoy, en Buenos Días, Buenos Aires, nos visita Sebastián Duarte, autor del libro Yo toqué en cemento. Bueno, ¿cómo estás, Sebastián? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Gracias por el recibimiento. Bueno, miles de entrevistas. ¿Cuántas entrevistas hiciste? Son 35 reportajes, Ajá. mano a mano conmigo. Sí. Son extensos, entonces eso da un poco más de carácter al trabajo. Claro. ¿Por qué cemento? ¿Por qué elegiste cemento? Algo nos contabas recién en el corte, pero todo un símbolo para vos y para tu adolescencia. Sí, el libro es una especie de homenaje personal, aunque en el libro no lo planteo como un homenaje, sino lo que hago es deshilachar la historia a través de los reportajes con los artistas que fueron los que hicieron a Cemento, porque Cemento no es que fue un lugar donde nacieron las bandas, sino las bandas hicieron a Cemento. A diferencia del Paracultural, otro lugar que fue muy importante en la escena underground de los 80 hasta principios de los 90. Pero por ahí pasaron las bandas y crecieron las bandas. Claro. El mito lo hicieron los músicos, Sumo, Los Redonditos de Ricota, Los Ratones Paranoicos. Todos. Claro, a través del paso de esos grupos por Cemento, todos los grupos después quisieron tocar en Cemento. Ahí estamos viendo imágenes de Los Redondos en Cemento. ¿Hay alguna anécdota, una o varias, que son las mejores, digamos, de todo ese recorrido? Hay un montón. Vos imaginate que en las conversaciones hay anécdotas de los grupos, tanto adentro de Cemento como afuera de Cemento, en un paralelismo histórico de los grupos. Por ejemplo, el baterista de Los Ratones Paranoicos, Roy, yo no sabía, me enteré que era cafetero y que, por ejemplo, salía de los shows a las 6 de la mañana de Cemento y se iba a preparar los termos de café para salir a vender a Liniers, en el barrio de Liniers. Qué bueno. Eso está bueno, ¿no? Sí, porque uno siempre está mirando de, cómo aparecen de golpe, pero son estrellas de golpe. Tienen toda una historia detrás y está bueno. Bueno, él es un fanático de Los Ratones. Sí, pero yo le contaba a él que yo Cemento, lógicamente por una cuestión de edad, lo conocí en su final, 2001, 2002, 2003, y que recién ahora me voy dando cuenta lo que significó para todos los de tu edad y sobre todo para las bandas que uno escucha ahora y que están todas consagradas, tocar en Cemento. Y todos cuentan esto que decías vos, lo importante que era estar tanto adentro como el afuera de Cemento, los diferentes grupos y demás. Qué historia que tiene, a pesar de no ser un lugar cómodo, un lugar, era bien del under, del rock de abajo, ¿verdad? Sí, hay otras anécdotas, por ejemplo, el Chizo de la Renga, Gustavo Napoli, que tengo un mano a mano con él para el libro. Yo tampoco sabía que era plomero y que destapaba cloacas. Cuenta que después de un show de Cemento, sin dormir, tuvo que ir a destapar una cloaca. Claro. O sea, y ya llevaba algo de gente la Renga. Qué bárbaro. Pero bueno, las dificultades que tenían los artistas para poder pelear por sus sueños están planteadas en el libro. Sin duda también eso se ve plasmado en el rock nacional, que el rock nacional tiene historias de la calle, historias de gente común, no es ningún delirio, ¿no? Son historias muy del llano. Claro, otro aspecto importante me parece que plantea el libro es el tema de las tendencias, de las modas, de las diferentes épocas, ya sea en los 80, ese tramo de los 80, los 90, era todo muy tribal, muy tribal. Incluso había hasta violencia en la juventud que se manifestaba en el ámbito de Cemento por esto que era tribal. Los heavy metals que se peleaban con los punks, y los punks que se peleaban con los skinheads. ¿Ya se llamaban tribus urbanas en esa época? No, pero los periodistas en realidad le pusimos ese mote de tribus. Pero bueno, yo voy recorriendo por los diferentes
aspectos que va planteando Cemento o el espacio, donde, por ejemplo, está el reggae, está el punk, está el rock barrial. Entonces voy planteando a través de reportajes pinceladas de cómo era la escena. ¿Qué te motivó llegar a este trabajo y al mismo tiempo preguntarte si las entrevistas nacieron naturalmente como parte de lo que hoy plasmás, que es el libro? Especialmente que yo crecí en Cemento. En vez de yo toqué en Cemento, yo crecí en Cemento. ¿De qué banda eras vos? Mira, el primer show que vi fue en 1989 a Divididos. Había muy poca gente. Recién separado de Sumo, digamos, empezaba... Hacía unos años, hacía un año y pico. Claro. Había muy poca gente, pero muy poca gente. Muy poca. Podría decirte 100 personas. Sí. Y siempre fue igual, Cemento, no ha cambiado. Algunos artistas yo escuchaba varias veces que han hablado acerca del baño, siempre estaba sucio, el lugar no era para nada cómodo. Y muchos hablan también de la importancia que tuvo en que eso continúe siempre de la misma manera y con ese espíritu de Omar Chabán. Que bueno, después lo conocimos por Cromañón y demás, pero que era una especie de contención para todos los artistas que pasaban por ahí. Era como el padre del artista, porque... No escuchás a uno solo hablar mal de él. No, los que se llaman al silencio debe ser por cuestiones personales o no quedar expuesto. O para no dejar de vender un disco. Políticamente, también, ¿no? claro, sí, porque es muy controvertido como terminó todo. Sí. Entonces, pero Omar fue el que de alguna manera ayudó a los artistas a poder comprender que se podía también vivir de la música, que se podía apostar a los sueños, a un sueño juvenil, porque yo soy más o menos de la generación de un montón de músicos que ahora son conocidos. Y venimos de una generación donde nuestros papás querían que fuéramos médicos, abogados. Arquitectos. Claro. Imagínate un médico. Yo tocaba la guitarra, por ejemplo. Mi viejo, dejá esa guitarrita. Claro, lógico. Hablas cuando le dijiste que iba a ser periodista. Peor. Yo tenía que ser abogado. Ahí colapsó. ¿Viste? Estar en Estaba, tribunal, mi estar en periodista tribunal. estaba dentro de una profesión, digamos. Totalmente. En cuanto a las entrevistas, seguramente debes tener alguna más favorita, pero ¿cuál fue la que más te movilizó o o te sorprendió? La Mona Jiménez. Mirá. Fue el reportaje que a mí más me impactó. Él tuvo el bautismo en el rock en 2 shows que hizo en el año 89 en Cemento. Y él venía de un momento muy complejo en Córdoba, porque había realizado un show en Cosquín y la prensa toda la prensa en general lo había crucificado. Lo mataba. Por eso también sé que la familia estaba muy agradecida a Leuco, por ejemplo, que le había escrito una nota en Clarín, no por dónde, donde era el único que hablaba bien de la Mona Jiménez, y no era discriminado totalmente. Sí, bueno, Alfredo Leuco hizo una nota cuando él, justamente detrás de este fallido show en Cosquín, vino a presentarse a un club, Atlanta, donde, bueno, iban los provincianos, nos decían los cabecitas negras, nos juntábamos en esos clubes, y Leuco sacó una nota en Clarín, donde hacía una bajada de línea a favor mío, contrariando a la prensa cordobesa. Sofovich lee esa nota y la producción lo invitan al programa de la noche del domingo. ¿Te acuerdas? Se cortaba la manzana. Sí. Bueno, tras cartón, Chabán ve ese programa y lo llama a la Mona y lo invita a tocar a Cemento. Entonces él dice que Cemento no quería ir, porque sabía que había gente del rock y él no tenía conexión con el rock. Ya venía bastante golpeado. Sí, y fue con la mujer y con los hijos que eran pequeños y a conocer el lugar. Sé que se asustó. Claro. Habían chicas con crestas, con pelos teñidos. Claro. Estamos hablando de los 80. Y además, cueros, cadenas. El contraste que genera la provincia y la capital. Claro. Donde está todo más expuesto, todo más vertiginoso. También me imagino que le debe haber chocado eso. Claro, y él entra a Cemento y cuenta en el libro, en el reportaje, cuenta que la mujer le dice: ¿olés ese perfume que usan acá? Qué dulzón, qué dulce que es. Era marihuana. Claro. Ay, mi vida, Sí, claro. Sebastián, ¿cómo es el final de Cemento? Nosotros conocemos el final de Cromañón, que fue como el otro lugar que Omar Chabán decidió para las bandas under, pero ¿cómo es el final de Cemento? Más o menos en el mismo año. Es abruptamente el 30 de diciembre del mismo año. Con Cromañón. Sí, pasó lo de Cromañón y automáticamente Cemento no existió más. Por añadidura se cerró Cemento porque el gerente era el mismo. ¿Chabán seguía gerenciando Cemento en ese momento? Sí, era el dueño de claro. Cemento. En realidad Katy Alaman fue la que
invirtió en Cemento, y Cemento era un espacio cultural, era un boliche bailable y del mundo de la varieté, del underground teatral. Ese teatro, claro. Claro. ¿Y qué hay Después hoy en se transformó Cemento? Era hasta medio cultural, perdón Gasti, pero era hasta medio cultural esto. Digo, las habilitaciones seguramente tenían que ver con cuestiones políticas y de plata y todo, pero también había una cuestión cultural de que estuvieran en el under, que tuvieran esas condiciones. Tal cual. El under, uno no sabe por qué, pero el under siempre estuvo muy vinculado a lo pestilente, a lo húmedo, claro. a lo oscuro. Sí. A nivel mundial, no Sí. es que acá sucede nada más. Sí, la En Galería Estados Wall Street, Unidos, el CBGB, en Nueva York. Es como jugar en la B o en la C. Siempre Sí. el underground del rock estuvo Es muy así. vinculado a que todo sea difícil, todo hacerse de abajo, entre comillas, Claro. para después, si pasás esa etapa, jugás en primera A. Bueno, yo ya ahí está, quiero sí. hacer, disculpame, Anita, quiero hacer una pregunta, ¿no? Yo no estoy muy vinculado con el mundo del rock, pero sí estoy vinculado con el mundo de la radio, presento música todo el tiempo. Y algo que me da bastante pena es ver que los músicos se consagran envejecidos. Desde, por ejemplo, bandas como Ella está en Cargosa, que es una banda que en este momento me gusta, y veo que están cantando canciones de adolescentes de 20 y tienen 40 y pico de años los tipos, y los ves en los videos y están con la cara ajada, ¿viste? O sea, son tipos viejos cantando, Amor. cantando canciones. No, pero cantando canciones para teens, ¿entendés? Que salen en Radio Disney, en los 40 principales. ¿Por qué el rockero llega envejecido al éxito hoy? ¿Por qué Porque no intentan llegan... no hacer esas canciones hasta que terminan haciendo lazo. Lo que pasa es que el mercado, existe el Claro, mercado. claro, sí. Cemento, en realidad, iba muy a contracara del mercado. En realidad lo que hacía ese lugar, o generaba ese lugar, era la defensa de las manifestaciones artísticas, ideológicas, contestatarias, y en un lugar donde convivía la clandestinidad. Claro. De alguna manera. Podemos decir que todo lo clandestino estaba ahí, porque de lo contrario Cemento lo hubieran clausurado muchísimo antes. Claro, claro. Pero lo que generaba Omar Chabán era la libertad en el artista a poder creer en sus sueños, en promulgar sus sueños y apostar Sí. a ideas más allá del contexto social existente. En el libro yo, debido a lo que me planteaban los músicos en los reportajes respecto a sus realidades, lo que hago también es un contexto social. De mitad de los 80, del 90, Sí. los 90 con el Menemato, Sí. y la otra etapa hasta llegar a Néstor Kirchner y Aníbal Ibarra con el desenlace. Claro. Sigo ese paralelismo porque los músicos cuentan sus problemáticas sociales, económicas. Claro. Sí. Entonces me llevaron a ese lugar. Mucho mencionábamos Cromañón, mucho hablamos de Chabán y vos decías que incluso hasta hay músicos que no se animaron a dar su opinión o a defender a Chabán para no quedar demasiado expuestos. Vos le entrevistaste a Callejeros, ¿tuviste contacto en algún momento? ¿Y qué opinión tenés de todo lo que pasó? Callejero no No. quiso hablar, yo los conozco, Sí. los he entrevistado, soy testigo de lo que sucede. Esa noche, el Sí. 30 de diciembre, yo cumplo años, a mí me invitaron al show, Sí. pero como viene gente a visitarme, no fui. Ah, Claro. Esas cosas, pero el 30 de diciembre a mí me invitaron porque conocía el entorno de ellos. Los he entrevistado unos años antes, Sí. en algunas ocasiones, yo ya veía lo que estaba pasando con el tema de las bengalas. sí. De hecho, yo conducía un programa de televisión de rock y me acuerdo que fuimos con una camarógrafa a filmar y yo la tuve que sacar porque era una humareda, no Pero se te- podía respirar. ¿Te por los imaginaste que iba a pasar recitales. eso? Porque todos los que íbamos a recitales en esa época, la bengala era normal. Y nadie pensaba, acá puede pasar una tragedia por estar con una bengala. Era normal en el mundo del rock. Sí, pero igual, no sé, en el Era caso colorido. mío no sabía que iba a pasar, pero la verdad no ¿Te lo me imaginabas? gustaba. Recuerdo ese show en el Marquis de Capital Federal de Callejeros que fuimos a filmar y que a la chica la fui a buscar y yo me quedé en la puerta porque había mucho humo y no podía respirar. Además yo soy alérgico, entonces imagínate, todo ese humo a mí me hacía mal Sí. y me daba un poco de temor. No es que yo estaba pensando, se va a morir alguien, pero bueno, alguien se puede lastimar, sí, Claro, igual pensaba. otros Yo creo que alérgicos todos como yo. pensábamos, Igual, alguien se puede lastimar con un sí. poco Me imagino que en de las fuego. entrevistas que habéis hecho y demás, hay una búsqueda, ¿no? Como del rockero de la muerte todo el tiempo, a través de la droga, pulsión de a través muerte, del diría. reviente y todo demás. Es como soy héroe porque me voy a morir haciendo la mía en este tipo de cosas. Todo esto contabas del under y además hay como un desprestigio de la vida, ¿o no?
Sí, el rock es una manifestación que de alguna manera está muy vinculada a la adolescencia. Muchos grupos llevan adolescentes a sus shows y el adolescente es rebelde, es el lugar contestatario. No mide límite. Los músicos muchas veces dan esa respuesta, son la voz de esos chicos que no saben dónde Claro. canalizar su enojo social, sus problemas con sus papás. O sea, eso es el rock. El rock contracultural, podríamos decir. Después está el otro rock, el que hablás vos, El que floreadito. cuando llegás a la cima o al mercado, Sí, a sí, la sí. parte más mercantilista, Que las sos pre- Coti y hablas de la primavera. Claro, Y, claro, el negocio es vender Sebastián, esto. ¿qué perdió Cemento? ¿Qué perdió el rock sin Cemento, digamos, con el cierre en el 2004? Y si hay algún lugar en la Argentina o en la capital que pueda contener todo eso que contenía Cemento. Por un lado perdió al padre del rock, que uno de los padres del rock, sin duda, fue Omar Chaván. Y no lo digo desde el costado benéfico hacia él, benevolente hacia él, sino desde el lado de alguien que sabía lo que era el rock y que ayudó al rock, ¿no? La gestación de que hoy conozcamos a Babasónicos, que hoy conozcamos a Ataque 77 y un montón de grupos. Sí, a todo Él lo dio que- una mano. Y por ese lado se perdió a un eslabón crucial dentro del rock. Y por otro lado, lo que vos planteas de un lugar, es muy difícil encontrar un lugar parecido a Cemento, porque albergaba a todas Claro. estas tribus, a todos estos... y convivían. Convivían e intercambiaban la cultura musical. Yo creo que el lugar que más se asemeja es el Salón Pueyrredón, pero es más definido, es más del ambiente punk. Claro. A diferencia del Cemento, que todos los ambientes se juntaban ahí. Bueno, Sebastián, Bueno. ahí tenemos el libro, ¿no? Sí. Estamos viendo. ¿Puede ser una más? Una. ¿Volviste a entrar a Cemento? Mira, cuando fui a registrar el libro a derechos de autor, pasé por la puerta y me quedé mirándolo. Es un estacionamiento, lavadero de auto. Increíble. Te genera mucha nostalgia, sí. Sí, fue fuerte. Bueno, esto se puede conseguir en Sí, cualquier librería. está en las librerías acá de La Plata, está en Xenon también, que es Bien. un lugar que yo vendo mucho. Yo escribí otros libros Sí. Sí. antes que este y ahí es como un caballito de batalla donde siempre llevo los libros. Bien. Y después está en Mercado Libre, está en la tienda del rock, está en Locuras, todos los locales de Locuras, están en el interior del país. Bien. Gracias, Sebastián. Gracias a ustedes. Gracias. Felicidades.